Monreal quiere imponer pregunta contra AMLO para sacarlo en la revocación de mandato. El periodista Federico Arreola asegura que Ricardo Monreal tiene ganas de poner fuera de la presidencia a AMLO, por eso propuso una pregunta sesgada para la llamada Ley Federal de Revocación de Mandato. El senador morenista Ricardo Monreal propuso una pregunta sesgada para invitar a la gente a votar en contra del primer presidente mexicano de izquierda en la próxima consulta de revocación de mandato, aseguró el periodista Federico Arreola. En su columna de SDP Noticias, el periodista Federico Arreola asevera que a Monreal se le notan las ganas de poner a Andrés Manuel López Obrador fuera de la presidencia, lo que califica de un espantoso acto de traición. Incluso señala que la pregunta de Monreal es muy perversa, sobre todo su parte final, donde plantea que AMLO abandone la presidencia a partir de la pérdida de confianza. Monreal, traidor, ya quiere sacar a AMLO de la presidencia, se titula la columna, y dice así: el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ha propuesto que se apruebe una ley que él ha elaborado, la llama Ley Federal de Revocación de Mandato. Vaya deslealtad del senador Monreal, se le notan las ganas de poner a Andrés Manuel López Obrador fuera de la presidencia. Espantoso acto de traición de Ricardo Monreal, inclusive si fue el propio AMLO quien le pidió que presentara tal iniciativa. La felonía radica en la pregunta que sugiere el senador morenista, y dice así: ¿está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Esa es una pregunta absolutamente sesgada en contra de Andrés Manuel. Sesgada, es decir, redactada para invitar a la gente a votar en contra del primer presidente mexicano de izquierda. Hay mil maneras de preguntar con mayor objetividad. Por ejemplo, ¿debe el presidente López Obrador seguir en su cargo o debe abandonarlo anticipadamente? La pregunta de Monreal es muy perversa, sobre todo su parte final, donde plantea que AMLO abandone la presidencia a partir de la pérdida de confianza. Monreal está poseído, no hay duda, pero no es el inexistente diablo de la religión el que se ha apoderado del coordinador de los senadores de Morena, sino el demonio de la ambición incontrolada. Ricardo Monreal piensa que tiene suficiente poder como para ser el sucesor de AMLO en caso de que éste pierda la consulta de revocación. Basa su absurda convicción en la, desde luego inadecuada, exigencia legal de que debe ser el Congreso, que cree dominar, el que nombre a quien concluirá el periodo presidencial. Si hay senadores leales a AMLO, deben de inmediato poner en su lugar a Monreal. Se ha pasado de traidor. Insisto, inclusive en el caso de que haya sido Andrés Manuel quien le haya pedido la iniciativa de Ley Federal de Revocación de Mandato, porque, ni hablar, si había 1.000.000 de maneras de elaborar tal proyecto legislativo, solo la deslealtad extrema explica que Monreal haya elegido la más sesgada contra el actual presidente de México. Termina la columna. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. La Constitución Política de México, en su artículo 39, plasma 3 ideas fundamentales que dan sentido a nuestra organización política y establecen las bases para construir y para constituir un gobierno legítimo en el país. Primero, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Segundo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Tercero, el pueblo tiene en todo momento el derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. En aras de revitalizar estos principios, desde el 2019, el Gobierno de México y el Congreso mexicano han impulsado una serie de acciones legislativas en materia de consulta popular y revocación de mandato. En el marco de este proceso, he presentado una iniciativa para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, cuyo objetivo es dar certeza al proceso para el cual la ciudadanía determina la conclusión anticipada de los cargos de presidente de la República.
Entre otras cosas, la iniciativa establece las siguientes disposiciones. El proceso de revocación procederá a partir de la petición del 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. La solicitud deberá ser presentada durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año de gobierno del Ejecutivo Federal. El INE estará a cargo de emitir los medios para la recopilación de firmas, así como de su validación. En caso de que la solicitud alcance el número necesario de firmas, el instituto deberá emitir la convocatoria para el proceso, teniendo a su cargo la organización y la difusión del proceso. De aprobarse la iniciativa y de cumplirse los requisitos, aproximadamente en marzo del próximo año, las mexicanas y los mexicanos ejerceremos nuestro derecho democrático para contestar la pregunta: ¿cuál sería? ¿Estás de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza? Nuestra Carta Magna, en su artículo 40, señala que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república laica, federal y sobre todo democrática. Con la inscripción de esta iniciativa en el periodo extraordinario de sesiones, la presente legislatura refrenda su compromiso con el mandato histórico democrático, abriendo canales de participación para incorporar al pueblo de México a la toma de decisiones. Aquí puedes consultar la iniciativa completa. Es muy interesante. Ojalá y pronto la aprobemos en el Congreso mexicano. Debe de llevarse a cabo la consulta para la revocación del mandato. Es el colmo de que quieran impedirla. Imagínense cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación del mandato. Falta la ley reglamentaria, bueno, pues eso ya se va a aprobar. Y adelante, yo voy a impulsarla. Y no es un asunto legal, es un asunto político y sobre todo es un asunto moral. ¿Cómo va a gobernar un presidente, un país, si no tiene respaldo de los ciudadanos? Imagínense cuánto nos hubiésemos evitado, cuánto daño se hubiese evitado, impedido, si esta práctica se hubiese aplicado antes. Entonces, vamos a la revocación del mandato. El pueblo pone y el pueblo quita. Gobierno de México. Una de las grandes metas de la Cuarta Transformación es que vivamos en una auténtica democracia, que tengamos elecciones limpias y transparentes, pero que ya no solo votemos por nuestros representantes en los congresos y nuestros gobernantes, sino que el pueblo de manera directa tome las principales decisiones de este país. La gran mayoría de los participantes este domingo votó porque sí se termine la impunidad y se haga justicia
por todos los crímenes que cometieron los expresidentes. Nos corresponde ahora atender ese mandato, por lo que empezaremos un proceso de integración con los colectivos de víctimas y la sociedad civil para la creación de un tribunal del pueblo y una agenda de justicia transicional para el esclarecimiento de la verdad y terminar con la impunidad y los crímenes del pasado. La democracia participativa debe continuar. Por eso propondremos también modificaciones a la ley para que este derecho sea más accesible a todas y todos los ciudadanos. Quiero felicitar a todas las personas que este domingo ejercieron su derecho para terminar con la impunidad. Desde Morena seguiremos activando herramientas para que la participación continúe y siga fortaleciendo nuestra democracia. En la Cuarta Transformación, el pueblo manda. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.